curso Tecnologías Digitales y su aprendizaje, vamos a tratar un tema de particular importancia en la formación de todo ingeniero, como lo es el tema del diseño. Vamos a ver una manera de pensar que tiene su origen en el trabajo del doctor Herbert Simon, premio Nobel de Economía, quien en el año 1969 acuña el término Design Thinking en su conocido libro La ciencia de lo artificial. En el 2008, el profesor Tim Brown de la Universidad de Stanford desarrolla en las 5 etapas que vamos a ver que conforman lo que se llama el pensamiento de diseño. Este tema lo hemos dividido en 4 partes. Vamos a hacer una introducción al concepto de diseño. Seguidamente veremos qué es el pensamiento de diseño como tal. Veremos el proceso, es decir, las 5 etapas que caracterizan al proceso de pensamiento de diseño. Y finalmente discutiremos cada una de estas etapas y las técnicas que se utilizan para poner en práctica esta manera novedosa de resolver problemas en el mundo ingenieril y en el mundo de la arquitectura, del arte en general, porque el proceso es aplicado fundamentalmente en todas estas disciplinas que tienen que ver con el proceso de diseño de artefactos, de ideas innovadoras, de procesos, etc. ¿Qué es el diseño? ¿Qué significa el término diseño? Pues bien, la enciclopedia Wikipedia define el diseño como el proceso previo de configuración mental, configuración en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Pero este término tiene 2 acepciones. Primero viene del italiano disegno, que significa dibujo, designio, signare, signado o lo que viene adelante, lo por venir. Y también viene del anglosajón design, que significa signo, signar, señalar, señal, indicación gráfica de sentido o orientación. El término diseño tiene 2 acepciones importantes también. Por un lado, se define como un verbo, es decir, que indica una acción, una actividad, y por otro lado, como un sustantivo o un producto. Visto como un verbo, diseñar se refiere al proceso de creación y modelado de un nuevo objeto, proceso, servicio o conocimiento para uso y consumo humano. Por otro lado, el término diseño, visto como un sustantivo o un producto, se refiere al plan o modelo que resulta del proceso de diseñar. Es decir, se refiere al producto, al dibujo, al proyecto, a la maqueta, al plano o a la descripción técnica, como se muestra en esta lámina. Vemos entonces que diseño puede significar la acción o puede significar el producto de esa acción. El diseño es un proceso intelectual mediante el cual un diseñador concibe, define y analiza diferentes soluciones a un determinado problema y selecciona y modela los detalles de la mejor solución a ese problema que intenta resolver. En ingeniería, diseñar consiste entonces en encontrar, modelar, evaluar y mejorar una solución a un determinado problema. Recordemos que nosotros, los ingenieros, por naturaleza, somos profesionales preparados para encontrarle soluciones a un problema de cualquier naturaleza, generalmente problemas del mundo real. Entonces nosotros, a través de la inventiva, a través de la innovación, a través de la creatividad, buscamos soluciones que sean efectivas y sean eficientes también y que resuelvan ese problema con la mayor grado de efectividad, es decir, tratando de conseguir en la medida de lo posible la solución del problema y la consecución de los objetivos que uno se traza para resolver el problema. Este diseño, visto como proceso, pues consta de las siguientes fases. Primero, se define el problema. Una vez que se ha definido bien el problema que queremos resolver, identificamos los requisitos y los criterios que vamos a usar para diseñar. Exploramos posibles soluciones, es decir, no nos conformamos con una sola, sino que exploramos un abanico de diversas soluciones. Luego evaluamos esas distintas soluciones y escogemos la mejor. Recordemos que en el contexto de la ingeniería, la mejor solución es aquella que cumple con una serie de criterios de carácter económico, de tiempo, de consecución de los objetivos y de alcance. Es decir, 4 variables que son fundamentales en la determinación de la solución, es decir, en la escogencia de la solución. Repito, el tiempo, el costo, la calidad y el alcance de la solución. Una vez que hemos escogido ya la solución que cumple esos criterios, la modelamos, es decir,
acudimos a los lenguajes que nosotros usamos para representar la solución. Esos lenguajes pueden ser lenguajes matemáticos, pueden ser lenguajes gráficos o el mismo lenguaje verbal, el lenguaje cotidiano que nosotros usamos para comunicarnos. Una vez elaborada esa solución, es necesario comunicarla al equipo de trabajo que se va a encargar posteriormente de implantar la solución. Esa solución tiene que ser de nuevo evaluada y si es necesario, se rediseña la solución, para lo cual pues repetimos el proceso nuevamente e iniciamos un ciclo que, como podemos ver, es de naturaleza iterativa. Una actividad esencial del diseño es el modelado, pero es también una técnica cognitiva que va a consistir en la generación de una representación, es decir, en la representación o construcción de un modelo ideal de un objeto real o de un fenómeno, mediante un conjunto de simplificaciones y abstracciones cuya validez, ¿verdad?, se tiene que constatar. Es una definición que hemos tomado de Wikipedia y es una definición bastante tradicional del concepto de modelado. El modelado es un proceso cognitivo a través del cual un sujeto, que es el modelador, representa a través de un modelo ciertas características o cualidades de un objeto, es decir, de una cosa, un fenómeno, un hecho, un sistema, que resuelve o le da solución a un determinado problema. Como lo podemos apreciar en esta lámina, tenemos un sujeto modelador que representa las propiedades que tiene un objeto y la solución que se le da al problema visto como un objeto. En esa solución, el modelador construye un modelo que le da respuesta al problema que se ha planteado inicialmente. Eso en esencia es el proceso de modelado, como lo hemos visto en sesiones anteriores, en temas anteriores. El producto del modelado es un modelo. Entendemos por modelo una representación simplificada de una parte muy limitada de la realidad y de los elementos que están relacionados con esa realidad. Es también una vista de un sistema del mundo real, es decir, una abstracción de ese sistema que persigue un determinado propósito. El modelo describe completamente aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del modelo y a un apropiado nivel de detalle. Vemos entonces que existen diferentes maneras de poder representar un objeto del mundo real y la solución a un problema que se presente dentro de ese mundo real. Los modelos que nosotros construimos pueden ser de muy diversa naturaleza. Podemos tener modelos textuales, es decir, una descripción textual del objeto y una descripción textual de la solución a un determinado problema. Puede también ser un modelo formal, un modelo matemático que da respuesta al problema, es decir, resuelve el problema a través de la formulación matemática usando algunas de las corrientes matemáticas que todos conocemos. Pero puede ser también un modelo gráfico, a través del cual nosotros representamos el sistema y encontramos solución al problema que se detecta dentro de ese sistema. Podemos también tener un prototipo, que es una representación física de la solución al problema. El modelo también puede ser un modelo icónico, es decir, un modelo gráfico que representa al objeto real, tal como el objeto es o tal como ese objeto se concibe en la realidad. Puede ser un modelo lógico, como son los modelos de programación, a través de los cuales nosotros representamos, por ejemplo, un proceso o un objeto haciendo uso de un lenguaje de programación determinado. Puede ser un modelo fotográfico que nosotros tomemos con una cámara, ¿verdad? Y que captemos la realidad tal cual como ella existe, como ella se da en el mundo real. Y puede también ser una maqueta como la que construyen los arquitectos para poder diseñar y darle solución a un problema de tipo ingenieril o de tipo arquitectónico. ¿Qué es el pensamiento de diseño? Bien, hay diversas definiciones. Es una corriente de pensamiento que está en pleno proceso de evolución, como lo mencioné al inicio de este tema. Veamos algunas definiciones. La primera se debe a este autor Brown y dice lo siguiente: el pensamiento de diseño es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos del diseñador para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente y en una oportunidad de mercado. ¿Qué podemos extraer de esta definición? Varios aspectos. En primer lugar, es una disciplina, es decir, que es también una manera de pensar que se ha ido consolidando gradualmente como una disciplina. Tiene, por lo tanto, métodos orientados al diseño
¿verdad? En el cual se trata de coincidir necesidades de las personas, los usuarios que van a utilizar la solución que nosotros elaboremos tecnológicamente. Y a través de la aplicación de una estrategia viable de negocios en el cual la solución le dé valor al cliente y explote la oportunidad de mercado. Esta definición, que puede parecer muy compleja, se aclara cuando analizamos este diagrama. El pensamiento de diseño es un modelo de innovación que combina una innovación metodológica en la cual está el proceso necesario para resolver el problema, para darle solución a un problema, la innovación de tipo funcional que aborda los requisitos necesarios para resolver el problema y la innovación emocional que tiene que ver con el grado de satisfacción del usuario cuando se le da respuesta al problema que se está planteando, que se le está dando solución determinada. Estos tres tipos de innovación emergen de la interacción entre tecnología, negocio y, por supuesto, aquellas personas que participan tanto como usuarios como aquellos que desarrollan o construyen la solución al problema que se ha planteado. Veamos otra definición un poco más simple que establece que el pensamiento de diseño es esencialmente un proceso de innovación que está centrado en las personas, que pone énfasis en la observación, la colaboración, el aprendizaje rápido, la visualización de las ideas, el prototipado rápido del concepto, el análisis del negocio concurrente, que en última instancia influye en la innovación y en la estrategia de negocio. Esta definición se debe a Pelta, ¿okay? Y ha sido citado por Ludwig en este artículo que está indicado en las referencias de este tema. Veamos cómo opera el pensamiento de diseño. Podemos ver aquí tres elementos importantes que se caracterizan en términos de dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. En el eje de las X, en el corazón, en el centro, en la confluencia de esos dos ejes, está la intención. En otras palabras, el objetivo que nosotros perseguimos al buscarle solución a un determinado problema, que puede ser muy bien la satisfacción de una necesidad que tienen los usuarios, que tiene el cliente que nos contrata a nosotros para darle solución a un problema. En ese eje de las X vamos a tener por un lado los procesos de análisis y por otro lado los procesos de síntesis. En el proceso de análisis está la reflexión y el aprendizaje, mientras que en el proceso de síntesis está la experimentación. En el eje de la Y nos movemos de lo abstracto a lo concreto, es decir, de lo simbólico, es decir, la representación de la solución a través de un lenguaje y a través de los procesos de modelado, en otras palabras, a través de la conceptualización, nos movemos entonces a la solución como tal, es decir, a lo concreto, a lo real, a la obtención de resultados que emergen de la experiencia práctica y, por supuesto, del prototipaje y la simulación de la solución que se ha ideado para darle respuesta al problema que nos hemos planteado. Entonces aquí ocurren varios procesos. Está el proceso de observación o de investigación. Consiste entonces en observar, en investigar, en descubrir los aspectos que caracterizan, los elementos que caracterizan el problema, para luego pasar a un marco de análisis, donde se descubren, ¿verdad?, las distintas alternativas que nosotros tenemos para darle solución a ese problema. Eso constituye entonces un proceso de conceptualización en el cual van a emerger distintas alternativas, distintas ideas basadas en una serie de principios, imperativos, atributos y en la experimentación a través del prototipado y la simulación, lo cual da origen a soluciones ya efectivas que luego se implementan, ¿verdad?, para darle respuesta al problema que nos hemos planteado inicialmente. De nuevo, podemos observar que el proceso es cíclico, es decir, nos movemos del análisis a la síntesis, de lo abstracto a lo concreto, a través de una serie de procesos y a través de una serie de actividades que nos permiten encontrar solución al problema de una manera repetitiva, de una manera iterativa. Algunas definiciones del pensamiento de diseño, que es importante también analizar, son las siguientes. El pensamiento de diseño se trata de un diseño centrado en las personas que busca resolver problemas mediante una estrategia creativa. Es también el estudio de los procesos cognitivos que se manifiestan en la acción de diseñar. Bien, una vez analizadas estas cuatro definiciones que hemos visto,
algunas de las cuales tienen asociados sus procesos propios, podemos extraer de ellas aspectos comunes de lo que caracteriza el pensamiento de diseño. En primer lugar, es un proceso de diseño. Por diseño quiere decir búsqueda de la solución a un determinado problema y su representación a través del uso de un determinado lenguaje. Es también un proceso orientado a resolver problemas de manera creativa. Es un proceso donde se incentiva la creatividad, donde se promueve la innovación y que está apoyado en el uso de tecnologías. Está basado, como mencioné, en la innovación, está centrado en los usuarios y en los consumidores, es decir, enfatiza el diseño orientado al usuario, está centrado en ese usuario. O sea, el usuario o el consumidor juega un papel fundamental en este proceso de diseño. Y busca, por supuesto, agregar valor a los usuarios y aprovechar o explotar las oportunidades que se puedan presentar. Estas son entonces las características más importantes que tiene el pensamiento de diseño. Vamos a ver a continuación cuál es el proceso que se sigue para poner en funcionamiento esta nueva manera creativa e innovadora de llevar a cabo la solución de problemas de complejidad, de cierta complejidad. El proceso de diseño, de acuerdo al Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford, consta de 5 fases o etapas. La primera fase, que es la fase de comprender o tener empatía con el usuario, seguida de la fase de definir, luego de idear, de elaborar un prototipo y finalmente de evaluar la solución. Entonces, la primera etapa va a consistir en aprender de la audiencia, de los usuarios, para los cuales se está diseñando la solución. Luego, construir un punto de vista basado en las necesidades y percepciones que tienen los usuarios, para luego imaginar distintas soluciones creativas y a través del proceso de prototipado, construir una representación de una o más ideas que pretenden darle solución al problema, para desembocar en la fase final del proceso de diseño, que es la de evaluar, es decir, volver al grupo de pruebas inicial, obtener el feedback y luego este proceso, como veremos más adelante, es repetitivo, es cíclico. Podemos pasar a cualquiera de las etapas anteriores. Observen que el proceso se centra en el diseño. El proceso no está orientado a las fases de construcción o implementación de la solución. Enfatiza solamente el proceso de diseño. Hay unas premisas sobre las cuales se basa esta manera de pensar. Algunas de ellas son las siguientes. En primer lugar, el foco del proceso de diseño o de pensamiento de diseño está basado en los valores humanos. Es decir, va a consistir en comprender a los usuarios y retroalimentarse de ellos. Los usuarios entonces juegan un papel fundamental en este proceso. Implica, por lo tanto, una participación del usuario en el proceso de diseño. Otro principio importante es muéstralo, no lo digas. Es decir, comunica nuestra visión de una manera impactante. Usa buenas historias y buenas ilustraciones. En otras palabras, sé creativo en el mismo uso del proceso de diseño. Otro principio es la colaboración radical, que es formar equipos de trabajo multidisciplinarios y estimular la diversidad de conocimientos y puntos de vista. Es decir, incentivar la creatividad, incentivar la participación en la búsqueda de soluciones. Siguiente premisa de este proceso es la conciencia del proceso, que consiste en tener claro el proceso de diseño, es decir, saber en qué consiste cada una de estas etapas y qué técnicas podemos aplicar en cada una de ellas. Otra premisa importante es la cultura del prototipo, es decir, los prototipos son maneras de validar las ideas y a través de los prototipos nosotros construimos o ponemos en prueba una determinada solución. O sea, los prototipos nos van a permitir entonces pensar y validar la solución. La última premisa es la orientación a la acción. El proceso estimula la acción, es decir, implica la participación de todos los miembros del equipo de trabajo. Todos ellos, los usuarios, los diseñadores, participan en la búsqueda de soluciones, en la representación de esas soluciones, en la construcción de los prototipos. Pasa entonces del pensar a la acción. Y no se trata solo de pensar, sino de hacer, es decir, de poner en práctica lo que se ha pensado. Como mencionamos previamente, el proceso de diseño de las 5 fases es un proceso de tipo iterativo. Significa que además de ejecutarse de manera lineal, como lo muestra la gráfica, es decir, pasamos de la comprensión o empatía del usuario
a la definición, a las ideas, al prototipo, a la elaboración de los prototipos y a las pruebas. En cada una de esas etapas nosotros podemos bien avanzar a la siguiente o regresar a una etapa anterior. Por ejemplo, podemos construir un prototipo y retornar, ¿verdad?, a la fase de idear, de construcción de las ideas, para luego, de nuevo, elaborar un nuevo prototipo. Podemos estar en la fase de pruebas y retornar a la fase de idear, o podemos repetir todo el proceso. Entonces, como vemos, el proceso no es lineal, el proceso es iterativo. Desde cualquier fase nosotros podemos retornar a una de las fases anteriores para retroalimentar el proceso. En general, las fases de que consta el proceso de pensamiento de diseño son 5, como lo mencionamos previamente. La fase de comprender, es decir, de encontrar o de incentivar la empatía con los usuarios. La fase de definir el problema, de idear las soluciones, de elaborar los prototipos y de evaluar los prototipos. La primera de ellas, comprender, hace énfasis en darle, en motivar, en hacer que el usuario participe en el proceso y lograr un grado alto de empatía con el usuario. Es decir, consiste en ponerse en la situación del usuario, en identificar y conocer y observar al usuario, en capturar lo que el usuario dice, piensa, hace y siente. En otras palabras, en identificarse con el usuario plenamente. Definir el problema va a consistir en analizar los datos de la empatía, filtrar esos datos, encontrar patrones en el análisis de estos datos, definir el problema y generar criterios para poder evaluar las ideas que emergen en la siguiente fase, la fase de idear soluciones. En esta fase buscamos posibles soluciones innovadoras, generamos ideas sin ningún tipo de restricción, sin limitaciones, y usamos la creatividad para generar una amplia variedad de opciones de solución. Esas diversas soluciones que hemos encontrado, que hemos incentivado, que hemos motivado en la fase de idear soluciones, en la fase de elaboración de los prototipos se seleccionan en base a los criterios establecidos. O sea, en base a los criterios que se establecieron previamente, entonces seleccionamos las que en términos de estos criterios son las mejores opciones. Y construimos los modelos de solución factibles, es decir, elaboramos los prototipos que permiten demostrar la factibilidad de la solución que nosotros hemos escogido. A partir de esos prototipos evaluamos entonces, ¿verdad? Probamos los prototipos o los diseños con los usuarios, recopilamos las impresiones o reacciones de los usuarios y mejoramos los diseños repitiendo este ciclo. Vamos a ver seguidamente las etapas y técnicas del pensamiento de diseño con un poco más de detalle. Veamos entonces la primera de las etapas del proceso de pensamiento de diseño. Es la etapa de comprender o promover la empatía con los usuarios. ¿Qué significa empatía? Empatía, de acuerdo a la definición que da el diccionario de la Real Academia, es la capacidad de identificarse con alguien y de compartir sus sentimientos. Eso, en términos generales, es empatía. Entonces, de lo que se trata es que nosotros entendamos al usuario, que nos identifiquemos con él y que podamos establecer a partir de esa empatía las necesidades que él tiene para resolver los problemas que nosotros pretendemos solucionar. En el contexto de diseño, la empatía consiste entonces en conocer al usuario, entender sus necesidades, establecer sus requisitos y determinar qué es importante para el usuario. Y esto se logra, por supuesto, a través de las reuniones múltiples que se tienen con el usuario, aplicando diversas técnicas que vamos a ver seguidamente. La primera etapa de empatía consiste entonces en observar, en involucrarse y en sumergirse. ¿Observar qué? Observar cómo el usuario se comporta en sus actividades relacionadas con el problema, en interactuar con el usuario en su ambiente, en entrevistar al usuario y experimentar lo que el usuario siente, lo que él ve, lo que él desea o lo que él piensa. Para ello utilizamos diversas técnicas que van del mapa de interesados, la observación del proceso, o sea, observar lo que el usuario hace, las entrevistas a los usuarios, las encuestas a usuarios o consumidores o clientes, los grupos focales y la técnica del qué, cómo y por qué que veremos a continuación. El mapa de interesados, como su nombre lo dice, nos permite identificar y agrupar o categorizar los interesados, es decir, todas aquellas personas que de alguna u otra manera están involucrados
en el problema y en la búsqueda de soluciones a dicho problema. Esos usuarios los podemos clasificar en tres grupos. Usuarios internos, si esto lo vemos en el contexto de una organización, pues serían los empleados y los gerentes. Podemos tener también interesados que están conectados. En el contexto empresarial podrían ser los distribuidores, los accionistas, los consumidores, los proveedores, los financistas y los distribuidores de los productos que esa empresa o servicios que esa empresa provee. Y están también los interesados externos, como es el caso del gobierno, ¿verdad? Con su legislación, sus regulaciones, la prensa, los medios de comunicación, los grupos de presión, las comunidades locales, los cuerpos profesionales y la sociedad en general. De esta manera, ¿verdad? Nosotros podemos entonces categorizar o agrupar o identificar los interesados en la solución al problema que estamos tratando nosotros cuya solución estamos tratando nosotros de diseñar. La otra técnica muy utilizada para lograr la empatía o comprender al usuario es la técnica de grupos focales. Un grupo focal es una técnica grupal que tiene las siguientes características. Está basado en entrevistas, o sea, la confrontación entre un equipo de personas que poseen ciertas características, por supuesto, conocedores del problema o conocedores del tema en el cual nosotros estamos investigando. Esas personas proveen datos cualitativos a través de una reunión en la cual se incentiva la discusión y que ayuda a entender el tópico de interés o el problema que nosotros intentamos resolver. Existen varios tipos de grupos focales: el grupo simple, donde interviene una sola persona; el grupo de dos vías, donde participan dos personas interactuando. También se puede llevar a cabo en línea o a través de teleconferencia, o el enfrentamiento de duelo, donde ponemos a dos especialistas que tienen posiciones diferentes y los confrontamos dichas posiciones para poder entender entonces el problema que nosotros intentamos resolver o darle solución. La segunda etapa del pensamiento de diseño es la definición del problema. Esta etapa consiste en analizar la información que se ha obtenido en la etapa anterior, en la etapa de comprensión, para entonces interpretar los resultados de esa etapa, entender lo que el usuario realmente quiere, elaborar una descripción precisa del problema que tiene el usuario y encontrar oportunidades de solución o de mejora. En esta segunda etapa se trata entonces de responder preguntas como las siguientes: ¿qué es el problema? ¿Quién tiene el problema? ¿Dónde ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Y cómo ocurre? Para ello, entonces, debemos analizar la información, es decir, asegurar que todo el equipo de trabajo entiende lo que el usuario quiere o desea. Luego describimos el problema, definimos el punto de vista para elaborar el enunciado del problema y enunciamos seguidamente el problema, y descubrimos las oportunidades de innovación. Es decir, identificamos, por ejemplo, tecnologías que podrían ayudarnos a resolver el problema. ¿Qué técnicas podemos aplicar en esta etapa? Podemos usar el mapa de empatía, en el cual el usuario dice lo que piensa, lo que siente y lo que hace, o podemos definir el problema jugando, es decir, aplicando un juego, utilizando una tabla de usuario, necesidad, corazonada, por qué o para qué. Podemos usar la técnica de cómo podríamos, es decir, preguntarnos cómo podríamos hacer para que no ocurra el problema, o la técnica que acabo de mencionar anteriormente, que es la técnica de las 5 W y una H, es decir, intentar darle respuesta a las preguntas como quién, qué, por qué, dónde, cuándo y cómo. El mapa de empatía consiste en ubicar al usuario en el centro y preguntarse y responder lo siguiente: ¿qué piensa y siente el usuario? Es decir, ¿qué le importa a él realmente? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, sus aspiraciones? ¿Qué ve? ¿Cuál es su entorno? ¿Con quiénes interactúa? ¿Qué le ofrece el mercado? ¿Qué dice y hace el usuario? Es decir, cuál es su actitud en público, cuál es su comportamiento ante las soluciones que se ofrecen en el mercado, por ejemplo, y qué oye, es decir, lo que dicen sus amigos, su jefe, las personas influyentes. En otras palabras, qué es lo que él escucha en el entorno en el cual él lleva a cabo sus actividades profesionales. Se trata entonces de determinar los esfuerzos que realiza el usuario para encontrar soluciones, sus temores, los resultados que él espera obtener y los beneficios que se podrían derivar de una eventual solución al problema.
Otra técnica muy conocida es la técnica 5W y 1H de Casey. Es una técnica de mejora continua que busca reducir a un mínimo el desperdicio, la irracionalidad y las inconsistencias dentro de los procesos que se llevan a cabo en la industria o en las empresas en general. Intenta dar respuesta a las preguntas que mencioné, la pregunta de quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Y busca darle respuestas diferentes a cada una de ellas. Por ejemplo, en la sección de quién, la idea sería preguntarse quién lo hace, es decir, quién ejecuta las acciones ahí, quién lo está haciendo, quién debería hacerlo, quién más podría hacerlo y quién más debería hacerlo y quién está haciendo el desperdicio, la irracionalidad o la inconsistencia en el problema que nosotros estamos intentando abordar. Bueno, de igual manera se le da respuesta a cada una de estas preguntas, tal como lo plantea el diagrama de Casey. La tercera etapa es idear soluciones, que consiste en generar ideas de solución al problema sin restricción alguna. Se trata entonces de buscar diferentes diseños de solución alternativos e innovadores para que luego se evalúen y podamos seleccionar así los más factibles o los que den una mejor solución al problema. Las soluciones pueden ser productos, procesos o servicios que resuelven el problema. ¿Qué técnicas podemos aplicar aquí? Bueno, la conocida técnica de tormenta de ideas, o sea, el brainstorm o torbellino de ideas, la técnica de la peor idea posible y el borrador colaborativo. El torbellino de ideas es una técnica muy popular que consiste simplemente en realizar una reunión bien conducida, bien organizada, en la cual los participantes generan ideas de cualquier naturaleza desde ideas sensatas a las ideas más descabelladas posibles. Es decir, cualquier posible solución al problema es completamente válido en esta tormenta o torbellino de ideas. Veamos la técnica de la peor idea posible. Aquí el objetivo es identificar todo aquello que nosotros no debemos hacer para darle solución al problema. Al buscar peores ideas, pues evidentemente sabremos qué es lo que no debemos hacer. De esta manera podemos centrarnos posteriormente en la búsqueda de las soluciones más viables o más factibles o las soluciones que realmente pueden darle una buena respuesta al problema que nos hemos planteado. La otra técnica es el borrador colaborativo, que intenta estimular la búsqueda de soluciones a través del dibujo de alternativas de manera colaborativa. Es decir, todos los participantes en el uso de esta técnica elaboran a través de una pizarra blanca o un tablero distintas soluciones. Luego van descartando las distintas ideas que van surgiendo y el grupo se centra en aquellas que pueden darle mejor respuesta al problema. De esta manera estimulamos así la innovación y la búsqueda de nuevas alternativas, de alternativas diferentes, de alternativas disímiles, de alternativas viables, poco viables. En otras palabras, buscamos incrementar o incentivar la creatividad por parte de los participantes en la búsqueda de soluciones. La cuarta etapa es la elaboración de prototipos, que consiste primero en identificar la mejor solución posible para el problema que hemos descrito en las etapas anteriores. Para ello, el equipo de diseño debe producir un número selecto de prototipos, es decir, versiones de muy bajo costo de la solución, que puede ser un producto, un proceso o un servicio, y experimentar con ello. Vemos en esta lámina el uso de un prototipo de papel en el cual simulamos un teléfono inteligente y la aplicación que daría respuesta al problema que nosotros intentamos resolver. Técnicas que podemos usar para elaborar los prototipos son las que acabamos de mencionar, el prototipo de papel, y las técnicas de wireframing y mockups. El prototipo de papel, como su nombre lo indica, va a consistir en elaborar soluciones a través del uso del papel y simulando la solución posible que se quiera idear o probar. El wireframing hace uso de herramientas de computación para definir la estructura, la funcionalidad y el contenido de la solución. Generalmente, mediante el uso de herramientas especializadas, herramientas gráficas, se construye el wireframing que da respuesta a la estructura, funcionalidad y contenido de la solución. Otro aspecto es el mockup, que complementa el wireframing
a través de la definición del estilo, de los colores, del contenido correcto. Es decir, extiende el wireframing que da solución a la estructura y le agrega lo que es el estilo, el color y los distintos contenidos, una mejor explicación del contenido. La última etapa es la etapa de evaluación de la solución, que consiste en probar los distintos prototipos que hemos elaborado, probarlos con los usuarios a fin de mejorar los diseños que hemos propuesto y seleccionar cuál es la mejor solución, o sea, la solución que satisface las necesidades del usuario de la mejor manera posible. Al finalizar esta última etapa, como mencionamos, el proceso es cíclico, pues entonces se retorna a etapas anteriores o se avanza hacia la implementación o desarrollo de la solución. Podemos retornar a etapas anteriores para conocer mejor a los usuarios, mejorar el enunciado del problema, generar nuevas ideas y crear nuevos prototipos. El proceso de diseño es entonces iterativo, como lo hemos mencionado en repetidas veces. Se inicia con el descubrimiento que pretende entender al usuario para definir cuáles son las necesidades, los requisitos que él tiene, idear distintas soluciones a los problemas que se han planteado y soluciones que pretendan resolver los requisitos planteados, para lo cual pues creamos distintas soluciones, distintos prototipos, ¿verdad? A raíz del proceso de diseño y evaluamos cada uno de ellos para poder encontrar la mejor solución. El proceso puede repetirse tantas veces como sea necesario. En resumen, el pensamiento de diseño es entonces un proceso iterativo y cíclico, un proceso que consta de 5 etapas, la de comprensión, definición, de idear, de elaborar prototipos y de probar, y que se repiten sucesivamente hasta lograr encontrar la mejor solución y poder pasar así a la etapa final, que es la parte de implementación y que le sigue o le sucede al proceso de diseño. Estas fases se pueden agrupar en 3 grandes procesos: el proceso de comprensión, el proceso de exploración y el proceso de materialización de la solución. Bien, con esto finalizamos entonces este tema de proceso de diseño. Esta es la bibliografía que nosotros hemos utilizado para elaborarla. Gran parte de ella está disponible en las redes, pueden ustedes consultarla en cualquier momento. Y pueden también ver videos adicionales y explorar algunos de los enlaces complementarios que describen esta novedosa técnica de diseño conocida como el pensamiento de diseño o design thinking.